Muy bien, alumnos del segundo año de biología. Hoy día vamos a continuar con nuestros temas virtuales de las clases. Y les traigo a ustedes un tema muy importante que quizás en primer año ya ustedes lo han percibido, lo han aprendido. Pero vamos a decir ahora, por ejemplo, que nos están nombrando algo, ¿no? La luz. El foco, cuando lo tocamos con nuestras manos cerca, sentimos un cierto algo calientito. Ahora, igual, ¿no? Tenemos una luz, pero acercamos nuestras manos, sentimos algo caliente. Eso es el calor. Hoy día vamos a hacer el calor en cuerpos. Y también del calor se deriva la temperatura. Muy bien, cuando ustedes van a hacer los deportes los días viernes en educación física, entran en calor. El cuerpo está frío y poco a poco van a comenzar a transpirar y sienten un calor hasta que ustedes se vuelven chapositos. ¿A qué se debe esto? Todos los cuerpos tienen calor. Por ejemplo, ¿tendrá calor este cuerpo de acá? ¿No tenemos calor? ¿No? ¿Qué cuerpos tienen calor? Sabemos que todos los cuerpos, ¿no? Tienen moléculas en su interior. O sea, están formados por moléculas. Cuando las moléculas están quietas, no pasa nada. El cuerpo está frío. Pero cuando las moléculas, que son partículas muy pequeñitas, ¿no? Más o menos como si fuera unas pequeñas bolitas chiquitas, en este caso de plastilina, ¿no? Unas bolitas, ¿no? Vamos a poner más grande para que ustedes lo vean, ¿no? Son como unas bolitas, ¿no? Ahí está, son como unas bolitas, ¿no? Entonces, son miles de bolitas que no se ven, pues son las moléculas. Cuando las bolitas, las moléculas comienzan a moverse, entonces se produce el calor. Y el calor le llamamos energía térmica. Repito, le vamos a llamar energía térmica. Entonces, ¿por qué se produce el calor? Por el movimiento vibratorio de sus moléculas. Ese es el calor, ¿no? Es una energía térmica producida por el movimiento de las moléculas de un cuerpo. Cuando cesa el movimiento, se enfría. Ya no hay calor. ¿Cuándo empieza el calor? Cuando las moléculas comienzan a moverse. Sin embargo, en la naturaleza tenemos fuentes de calor. Hay dos fuentes principales de calor. Unas que son naturales y otras que son artificiales. Las que son naturales, por su nombre ustedes lo podrán adivinar, provienen de la naturaleza, ¿no? ¿Qué fuentes de calor nos da la naturaleza? O sea, sin que el hombre intervenga. Tenemos el sol, que todos los días a veces lo sentimos más en verano, ¿no? En primavera y verano sentimos mucho más el calor del sol, pero también en otras etapas. El sol es una fuente de calor muy potente, muy poderosa. Los volcanes también. Los volcanes cuando erupcionan, en su interior, tienen muchísimo calor. Y al salir, lógicamente producen luz y calor. Las aguas termales. ¿Qué son aguas termales? Son aguas calientes que provienen del subsuelo. También es una fuente de calor natural, ¿no? Que lo ha hecho la naturaleza. Pero el hombre también ha podido fabricar fuentes de calor. Una de ellas, por ejemplo, es las máquinas. Las máquinas que mueven objetos se calientan y producen calor. También tenemos los artefactos eléctricos, ¿no? Que también, por ejemplo, un televisor, una refrigeradora, atrás tiene un motor y producen calor. El gas natural, ¿no? Que es conducido a través de los cables y nosotros encendemos y produce calor. Los hornos en las industrias producen calor. Es decir, la energía eléctrica
también produce calor, ¿no? Es decir, el hombre ha creado calor artificial. Dicho esto, el calor tiene ciertas características fundamentales. Vamos a ver algunas de ellas. El calor no permanece en un lugar, no se queda en el cuerpo. El calor es un calor en tránsito, o sea, pasa de un cuerpo a otro. Es decir, un cuerpo caliente le transmite calor a un cuerpo frío, ¿no? Y así va pasando calor de cuerpo en cuerpo. No se queda el calor en un solo lugar. Por ejemplo, en la noche cuando nos acostamos, ¿no? Nos acostamos, nos tapamos y a los 10 minutos más o menos porque ya estamos calientitos. ¿Por qué? Por el calor de todo el día, el cuerpo lo ha absorbido y en la noche el calor se libera de nuestro cuerpo. No se queda en nuestro cuerpo, se libera. Entonces el calor es una energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro. Hay cuerpos que son buenos conductores del calor, como por ejemplo los metales, ¿no? Los metales son buenos conductores del calor. Pero hay cuerpos que son malos conductores del calor, ¿no? Por ejemplo, el tenopor. El tenopor no conduce el calor bien, ¿cierto? El agua sí también es un buen conductor. Ustedes calientan agua y tocan su dedo y el agua potable sobre todo, ¿no? Y sobre todo el agua potable ponen su dedo y se pueden quemar. Entonces el calor, digamos, tiene buenos conductores como los metales. Y también hay malos conductores que no transmiten el calor. Los cuerpos que son calientes, como decían antes, van a ceder calor a los cuerpos más fríos, ¿no? Mi mano, por ejemplo, está caliente, pero yo agarro el fierro lo siento frío. Entonces yo le voy a transmitir el calor al fierro, ¿no? ¿Cierto? Porque está frío, lo siento frío. Le voy a transmitir calor. Es así. Bien. Ahora pasemos, luego de las características, vamos a ver en qué consiste el equilibrio térmico, ¿no? El equilibrio térmico es cuando un cuerpo, por ejemplo, tiene 10 grados de temperatura, más o menos frío, y otro cuerpo, 50 grados caliente, se mezclan. Entonces, ¿qué pasa? Busca un equilibrio, que al ponerse en equilibrio, igualan su temperatura. Y esa temperatura se llama equilibrio térmico. ¿Cómo se saca? Fácil. Suma las dos temperaturas, dividen entre 2. 10 más 50, 60 entre 2, 30. Este será su equilibrio térmico. Un ejemplo de ello, por ejemplo, cuando ustedes agarran un vaso o una taza con agua caliente y una taza con agua fría, ¿cierto? Lo combinan dos y luego lo van a tocar y van a ver que se va a entibiar. O sea, alcanza una temperatura, ¿cierto? Va a equilibrarse a una temperatura promedio. Ese es equilibrio químico. Otro ejemplo, acá. Equilibrio térmico, ¿no? 30 grados, 30 grados, 70 grados, los dos se combinan, ¿no? 70 grados muy caliente y esto más o menos un poco menos caliente, ¿no? Los dos suman 100 entre 2, porque son dos sustancias que se combinan. Su equilibrio térmico es 50 grados centígrados, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el equilibrio térmico, ¿no? Un cuerpo más caliente se combina con un cuerpo más frío. Pero el calor también se propaga. Como he dicho antes, he tocado el fierro, ¿cierto? Le he pasado, ¿no? O sea, viaja de un cuerpo a otro. ¿Cómo viaja el calor? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se propaga el calor? Hay varias formas, ¿no? Varias maneras, pero vamos a explicar hoy día 3 solamente, ¿no? 3, la más importante. Propagación del calor. Por conducción. Vamos a ver qué es por conducción. Yo tengo este fierro, ¿no? Esta varilla, ¿cierto? Lo pongo, vamos a poner ahí, la varilla. Encendemos nuestra vela.
Y luego calentamos. Calentamos. El calor que está acá, en el extremo que está acá, como se ve acá, el calor va a ir calentando. Entonces, al calentar, las moléculas van a comenzar a moverse. Y una molécula le pasa calor a otra molécula, y va a llegar un momento en el cual va a llegar acá. Y voy a tener que soltar porque me va a quemar. Esa forma de transmisión, de propagación, se llama por conducción. Es propio, es un ejemplo, claro, los metales, ¿no? Cuando ustedes calientan, les ha pasado alguna vez, eso. De repente, alguna vez ustedes en su cocina dejó su olla, está caliente, con agua de tetera, con agua, y depende de acaso le han tocado la tetera y se han quemado, ¿no? Eso se llama conducción. El calor ha avanzado de molécula a molécula y se llama por conducción. Una molécula caliente le transmite a la fría y así. Va calentando, hasta que no llega. Ustedes retiran esto, ¿no? Está bien caliente. Retiran. Al retirar, las moléculas dejan de vibrar, dejan de moverse y se enfrían, ¿no? Se llama propagación por conducción. Ahora vamos a ver por convección. ¿Cómo es por convección? Tenemos nuestra cocina, ¿cierto? Estamos prendiendo la cocina, le hemos echado agua ya acá en nuestra olla y lo calentamos, ¿cierto? Calentamos. Y vamos a ver ustedes en su interior que va a pasar un tiempo, va a ser tibio, más calentito, y luego comienza a moverse, comienza a hervir. Y al hervir, van ustedes a ver unas ondas que se van moviendo de manera rápida. Eso se llama la propagación por convección, ¿no? En la cual el agua en su interior, ¿cierto? Sube de las partes calientes a las partes frías y luego bajan, ¿cierto? Formando corrientes. Esas corrientes, ¿no? Se llaman la propagación del calor por convección, ¿no? Un clásico es cuando ustedes sirven un poco de agua en la cocina. Finalmente tenemos una propagación por radiación. ¿Cuándo es por radiación? Es el más común, que nuestro Sol tiene una gran cantidad de calor en su interior, que está a millones de kilómetros y viaja por el espacio hasta llegar acá a la Tierra. ¿Cómo llegó el calor del Sol a la Tierra? ¿Cómo llegó? Viajó por el espacio, a través de ondas. Eso es la propagación del calor por radiación, cuando viaja por ondas a través del espacio, como en el caso del Sol. Muy bien. Y también asociado al calor tenemos la temperatura. Como ustedes recordarán, al iniciar la clase, hemos dicho que el calor es una energía térmica producida por el movimiento de sus moléculas. Este movimiento de las moléculas pueden medirse, ¿no? Se pueden medir. ¿Y quién lo mide? Justamente lo mide la temperatura, ¿cierto? La temperatura mide el grado de movimiento de las moléculas. Eso es lo que hace la temperatura, ¿no? Mide el grado del movimiento de las moléculas. Si se mueve muy rápido, si se mueve muy despacio, muy lento, etc. ¿Cierto? ¿Y cómo lo mide? Lo mide con un instrumento muy conocido, quizás todos tengan en su casa, y acá está. Es el termómetro, ¿no? ¿Está? ¿Ven ustedes? El termómetro. Y el termómetro, ¿no? El termómetro está formado de una sustancia que se llama mercurio y una barra de vidrio transparente con algunas medidas en su interior. El termómetro entonces mide el grado de movimiento de la molécula. Y hay dos tipos de termómetros: clínico, ambiental e industrial. El que estoy mostrando en este momento es un termómetro clínico de casa, que todos debemos tener,
y mide el grado de temperatura de nuestro cuerpo para ver si tenemos calentura, si tenemos fiebre, ¿no? Si yo agarro esto y me pongo por el lado del bulbo, donde está el mercurio, ¿no? Me pongo acá en la axila, ¿no? Y como está calientito, acá adentro, va a comenzar a medir el grado de mi cuerpo. Luego de unos minutos yo lo saco y lo puedo mirar y va a medir. En el clínico mide de 35 a 42 grados, ¿no? Para ver si tenemos fiebre o no tenemos fiebre. Esto se llama termómetro clínico, usado, digamos, para la salud y para medir el grado de calor de nuestro cuerpo. Hay otro termómetro, que es el termómetro ambiental, que se pone, digamos, en el ambiente de algún lugar para medir cuánto grado de calor hace en el medio ambiente, ¿no? Que lo usan muchos los científicos y sobre todo aquellos que nos dan la temperatura diaria a veces, ¿no? Cuánto de grado de calor está haciendo en Lima, invierno, en verano, a veces necesitan 20 grados de calor, en invierno a veces está mucho frío, hacen 13 grados de temperatura, o en verano 28 grados de calor y la gente va a la playa, mucho calor. ¿Quién mide esa medición? El termómetro ambiental. Y después finalmente tenemos el termómetro industrial. El industrial es un termómetro que usan las industrias o también los científicos en el laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo este metal, ¿no? Y lo quiero someter al calor para disolverlo, ¿no? Y no se va a disolver pues a 20 grados, a 100 grados, ¿no? Va a tener que ser mucho más. Entonces, para esto se usan los hornos en los cuales se produce el fierro, se eleva la temperatura y a 300, 400, 500 grados se va a disolver. Son, digamos, termómetros especiales, ¿no? Por ejemplo, tiene ustedes un horno de la cocina, que es a mucho más grados, ¿cierto? Es algo industrial, ¿no? O no, usted no lo puede medir así nomás. En algunas cocinas tienen inclusive su grado, ¿no? Para cocinar, ¿no? Son termómetros industriales, se usan en la industria o los científicos en el laboratorio. Pero si tú mides algo, tienes que saber tener una medida. Por ejemplo, yo mido, ¿cuánto mide la pizarra? Mide 1 metro, ¿cierto? 1 metro. 1 y le pongo la unidad, ¿cierto? Entonces, yo quiero pesar cuánto pesa esta mota y yo tengo que medir. ¿Cuánto pesa? Le pagamos 20. ¿20 qué? 20 gramos. 20 gramos. Esto es una medida, ¿no? Igual el calor, ¿no? La temperatura, ¿no? Tiene que tener una unidad. Veamos, y le vamos a llamar escalas, ¿no? Escalas. Son 3 escalas a nivel mundial. Escala centígrada, así, grados, escala Fahrenheit, grados IF y grados Kelvin. Son los 3 los más importantes. Esto se usa, grados centígrados, se usa generalmente en los países de habla hispana, Fahrenheit en los países de habla inglesa, y Kelvin se usa sobre todo es de uso científico para los científicos a nivel mundial que hacen experimentos. Muy bien, el día de hoy hemos tocado el tema de calor y temperatura y los invito a que sigan descubriendo la ciencia, reforzando con el video que les he mandado. Gracias.